En Pauta Propia descomplicamos los temas que nos importan. Pauta 100.5. La pregunta suena como una broma de mal gusto hasta que deja de serlo. ¿Estás vivo? No en sentido filosófico ni emocional, vivo literalmente. Una aplicación que te pide confirmar cada cierto tiempo que sigues ahí. Si no respondes, alguien recibe una alerta. No promete conversación, compañía ni afecto, solo eso, constatar que estás vivo. La idea se vuelve comprensible muy rápido. Vivir solo dejó de ser una etapa y pasó a ser un estado permanente para millones de personas. Departamentos pequeños, rutinas ordenadas, autonomía completa. Nadie pregunta a qué horas llegas ni por qué te fuiste tarde. La independencia funciona hasta que aparece la otra cara, la posibilidad concreta de que nadie note tu ausencia. No se trata de un miedo abstracto a la muerte, es algo más específico y más contemporáneo. Desaparecer sin testigos. Que pasen días sin mensajes, semanas sin llamadas, sin que eso active ninguna alarma social. En un mundo hiperconectado, la desconexión no siempre se vive como aislamiento, sino como normalidad. La aplicación no intenta resolver la soledad ni construir comunidad. No vende vínculos ni promete bienestar emocional. Es deliberadamente mínima. Un botón, un recordatorio, un protocolo. Y quizás por eso funciona. Porque no exige energía efectiva, no pide conversación, no genera deuda. Solo establece una línea delgada entre existir y volverte invisible. El nombre, crudo y directo, opera como humor defensivo. Decirlo en voz alta para restarle peso. Pero el chiste funciona porque toca un nervio real. En sociedades donde los lazos ya no están garantizados por cercanía física, familia extendida o rutinas compartidas, la continuidad de la vida cotidiana depende de decisiones activas. Llamar, escribir, aparecer. Cuando eso no ocurre, el vacío no siempre se nota. Lo inquietante es que esta tecnología no genera rechazo masivo, al contrario, genera alivio. Muchas personas no la perciben como una distopia, sino como una solución práctica, un respaldo mínimo, algo que alguien sabrá si pasa algo, y ese alivio dice más que cualquier crítica. La pregunta entonces no es si estamos más solos que antes, sino cómo se gestiona esa soledad. Durante mucho tiempo se la romantizó como libertad, hoy empieza a aparecer como vulnerabilidad logística. ¿Quién se entera si te caes, si te enfermas o si simplemente no respondes? Ese tipo de herramientas aparece justo cuando el discurso dominante sigue exaltando la autosuficiencia. Hacerlo todo solo, organizar la vida sin depender de nadie, no deber explicaciones. Pero el cuerpo y la vida cotidiana no funcionan del todo así. Necesitan redundancias, testigos, redes mínimas. Cuando confirmar que sigues vivo se convierte en una función tecnológica, no estamos frente a un fallo individual, sino frente a una transformación social más amplia. Una donde la comunidad deja de ser un hecho dado y pasa a ser un sistema que hay que diseñar, programar y sostener activamente, incluso en su versión más elemental. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Hacia 2026, la crisis del conocimiento deja de ser un debate académico para convertirse en un factor estructural del escenario político, social y económico. No se trata de desinformación solo ni de fake news, sino de algo que es más profundo, la pérdida de un marco compartido sobre cómo se produce, valida y discute lo que llamamos verdad. El mundo entra en una etapa donde el desacuerdo ya no es solo sobre las respuestas, sino sobre las reglas mismas de la conversación. El rasgo central de este periodo es la fragmentación cognitiva. La información sigue creciendo de manera exponencial, impulsada por la inteligencia artificial, automatización de contenidos y plataformas que premian velocidad y emocionalidad. Pero esa abundancia no ordena, desarma jerarquía, diluye autoridad y vuelve cada vez más difícil distinguir entre conocimiento experto, opinión informada y simple intuición amplificada. En 2026 el problema no es acceso, sino criterio. Este quiebre impacta directamente en la política. Las decisiones públicas, desde política fiscal hasta seguridad, salud o cambio climático, enfrentan un entorno donde los datos ya no convencen por sí solos. Los informes técnicos son leídos como posiciones ideológicas encubiertas, los expertos como actores con agenda, la evidencia como una narrativa más en competencia. Gobernar se vuelve entonces más complejo no solo por la escasez de recursos, sino por la imposibilidad de construir diagnósticos compartidos. En paralelo, el conocimiento se vuelve cada vez más identitario. Las personas no adhieren a una explicación porque sea más sólida, sino porque encaja con su comunidad, su experiencia o su desconfianza previa. La pregunta dominante ya no ¿es cierto?, sino ¿quién lo dice y para qué? En ese contexto, la verdad pierde su carácter universal y se vuelve situacional, relacional, emocional.
Para 2026, las instituciones tradicionales del saber, universidades, medios, centros de estudio, siguen siendo relevantes, pero ya no ocupan el centro exclusivo del sistema. Compiten con creadores de contenido, líderes de opinión, digitales y narrativas construidas en tiempo real. El desafío no solo es adaptarse tecnológicamente, sino reconstruir legitimidad en un entorno donde la autoridad no se hereda, se negocia todos los días. El riesgo de este escenario es claro: sin un mínimo consenso sobre hechos básicos, el espacio público se degrada, el debate se vuelve más ruidoso, más polarizado y menos resolutivo. La política tiende al corto plazo, a la reacción emocional y a la simplificación extrema. La tentación del decisionismo, imponer en vez de convencer, crece cuando convencer parece imposible. Y en ese escenario se suma el papel de liderazgos políticos que no buscan resolver las crisis del conocimiento, sino administrarla y explotarla. Figuras como Donald Trump han demostrado que en un entorno donde la verdad es disputada, erosionar deliberadamente los criterios de validación puede ser una estrategia de poder. Al relativizar datos, desacreditar expertos y convertir la evidencia en opinión, estos liderazgos no eliminan el conocimiento, lo vuelven irrelevantes frente a la lealtad, la identidad y la emoción. No gobiernan pese a la crisis del conocimiento, sino a través de ella. Pero esta crisis no opera en el vacío. América Latina, donde la confianza institucional ya es frágil, la erosión del conocimiento compartido tiene efectos amplificados. Sociedades marcadas por desigualdad, informalidad y memorias de promesas incumplidas son especialmente sensibles a discursos que deslegitiman expertos, estadísticas o diagnósticos técnicos. La frontera entre crítica legítima y rechazo total del saber se vuelve difusa. En Chile, este fenómeno dialoga directamente con el ciclo político reciente. La dificultad para acordar diagnósticos comunes sobre seguridad, economía, educación o desigualdad no es solo ideológica, sino cognitiva. Distintos actores hablan desde marcos de realidad que apenas se tocan. Y en ese contexto, la gobernabilidad no depende solo de mayorías políticas, sino de la capacidad de reconstruir un lenguaje compartido que permita al menos discutir sobre los mismos hechos. De cara a 2026, el desafío para la región y para Chile no es volver a viejas certezas ni restaurar autoridades incuestionables, sino algo más exigente: reaprender a producir confianza en el conocimiento sin negar la experiencia ni la desconfianza social. Porque en sociedades donde la verdad ya no ordena por sí sola, el futuro no lo definen quien tiene más datos, sino quien logra que esos datos vuelvan a significar algo para todos.